Bienvenidos a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando inicio a nuestro estudio del Evangelio de Juan, verso a verso. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el primer verso, estas palabras en rojo y en lo sucesivo, eh, quise resaltarlas para que sean palabras claves que nos ayuden a profundizar y nos lleven a su vez a vínculos, a versos, pasajes que sean paralelos o que nos puedan aportar. La palabra de Dios dice que ella se revela a sí misma. Entonces, queremos que sea la misma palabra de Dios que quien nos añada luz. Vemos en el verso 1, en el principio. Esta expresión en el principio sabemos que aparece en Génesis capítulo 1, verso 1. Moisés introduce a Dios como el creador de todas las cosas, el creador del universo, de lo visible y de lo invisible. Igualmente el apóstol Juan en el verso 1 introduce a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Verbo, lo introduce como el principio de todas las cosas. Vemos Apocalipsis 21:6, donde dice el mismo apóstol Juan que Jesús es el principio y fin, alfa y omega. Cuando vemos acá existe este paralelismo, esta similitud en la manera en que se introducen ambos libros y es un aspecto, digamos, notable. Entonces, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo eh, en el original griego se escribe el Nuevo Testamento en griego. La palabra que se utiliza allí es logos, que a su vez se puede sustituir o traducir como palabra. Pudiéramos entonces leer este primer verso de la siguiente forma. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Pudiéramos también decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El aspecto más importante a destacar aquí es que Jesús, el Cristo, el Mesías, es esa palabra, esa revelación que comunica principalmente el mensaje de Dios. Comunica el plan de salvación, el plan de redención que Dios en su soberanía, en su beneplácito, en su autoridad, Dios ha propuesto salvar al hombre. Vemos entonces que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, afirmando la fidelidad de sus palabras como testigos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. De esta forma, también en Apocalipsis 19:13, vemos que se describe que Jesús es el verbo de Dios. Para el que quiera ahondar un poco más, allí en ese pasaje del verso 13 en adelante, hay todo un contexto donde claramente se está hablando de Jesús. Siguiendo en la línea de idea, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Cuando vemos en Isaías 9:6, por ejemplo, una de las características que el profeta Isaías menciona acerca de el nacimiento del Cristo, del Mesías, y de las cualidades, atributos que son propios, inherentes del Mesías, dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que el apóstol Juan está eh, introduciendo a Jesús como Dios mismo. Vemos que es Jesús el creador de todas las cosas, como lo dice en el verso 3, pero también es Dios mismo, cuando destaca que Jesús, ese niño que ha de nacer, es Dios fuerte y Padre eterno. Por lo tanto, todas estas características y cualidades que se van mencionando a lo largo y ancho del transcurso de la Biblia eh, denotan, apuntan claramente a quién es la persona de Jesús. Verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el pasaje de Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, el Cristo, el Verbo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es un verso que también nos conduce claramente a la persona de Jesús como Dios, con todos los atributos propios de Dios. En Jesús, hecho hombre, el Verbo se hizo carne, en Jesús vemos que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, Jesús es la réplica, es la imagen visible del Dios invisible, como también está escrito en la palabra. En el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 de Juan 1:5 está escrito, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, nuevamente, Jesús es la fuente de la vida, Jesús es Dios, Dios es luz, Jesús es luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde hay oscuridad, basta una llama de luz, basta algo que pueda resplandecer, que pueda aclarar para que las tinieblas se disipen. Jesús es esa luz verdadera que vino al mundo, resplandeció con gloria, con esplendor, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra este mensaje eterno que Dios había propuesto transmitir al hombre, primeramente a través de la ley y los profetas, y luego a través del ministerio propio de Jesús y luego de los apóstoles. Bendiciones. Acá les comparto algunos de los versos que estuve mencionando eh, en la narración anterior para que puedan buscarlo con calma, mayor detenimiento y puedan profundizar un poco más.